Bueno, buenas tardes, hermanas y amigas. Qué linda apertura tuvimos. Gracias, Noé, porque las preguntas fueron muy pertinentes al tema que vamos a tratar hoy. Y las canciones también, Claudia, gracias, porque la última canción que cantamos, Fuerte soy con el Señor Jesús. No tenemos otra alternativa para sentirnos fuertes. Hoy, como bien decían las chicas, vamos a hablar sobre Hebreos capítulo 12. Podemos decir que todo el libro de Hebreos, en muchas maneras, aumenta nuestro conocimiento del Señor Jesús. Si pudiéramos estudiarlo, y las invito a que lo lean desde el principio hasta el final, el libro de Hebreos es precioso y nos va llevando a conocer al Señor un poquito más. Pero hoy nosotros nos vamos a detener y a considerar el versículo 2, en donde dice que vamos a resaltar el autor y el consumador de la fe. Ya tuvimos una introducción el primer martes de la reunión femenina en forma formal con Patricia. Patricia nos llevó con una introducción sobre la fe y pensaba en esa palabrita de fe, una palabrita que tiene solamente 2 letras. Pero desde el momento que hemos creído, esa fe se va extendiendo hasta la eternidad. Una palabra con 2 letras solamente. Y sin embargo, esa fe nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida. Encierra todo lo que concierne a la vida cristiana. Nosotros dependemos de eso. Y mirando y buscando sobre el tema que vamos a hablar hoy, encontraba que en el Antiguo Testamento la palabra fe está 75 veces. Y miren qué extraño, ¿no? No es extraño. Resalta el Señor Jesús en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento aparece más de 600 veces la palabra fe. Antes, por medio de los profetas, en la ley, se nombraba la fe. Pero a partir del Señor Jesús, la fe toma otro sentido, otra connotación, Así que aparece, dice, más de 600 veces en el Nuevo Testamento. Y acá mismo en el libro de Hebreos aparece 33 veces la palabra fe. Y la podemos buscar y subrayar y es interesante leer, por eso les digo todo el libro. Y la primera vez que aparece la palabra fe, como nos contaba Patricia la vez pasada, es en Génesis capítulo 15 con Abraham. Ahí es donde empieza a manifestarse el tema de la fe. Así que, entonces, decíamos que esta palabra abarca todo lo que concierne a la vida cristiana. Y las invito a que leamos, busquemos Hebreos capítulo 12, y vamos a leer el versículo 1 y el 2. Si lo tienen todas, lo leo. No les voy a dar a leer, chicas, porque por ahí las hermanas que están viendo por Zoom no escuchan los versículos, entonces los voy a leer todos yo. Y en la Reina Valera dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y yo les voy a leer otra versión, y ustedes sigan la lectura en la misma que leímos recién, pero miren qué claro que está este versículo. Dice, lo mismo que hemos leído recién. Por consiguiente, dice, también nosotros, estando como estamos rodeados por una nube tan gigantesca de testigos de la fe, debemos despojarnos de todo impedimento
y mantenernos a distancia del pecado que nos asedia para correr con ligereza y constancia la carrera que nos ha sido asignada. Fijemos nuestros ojos en Jesús, el pionero y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la crucifixión desdeñando la ignominia de tal suplicio y está sentado a la derecha del trono de Dios. Acá dice una gigantesca nube de testigos. No vayamos a pensar que hay una nube en la que están todos los héroes de la fe del capítulo 11, se está refiriendo al capítulo 11, donde están una serie de personas de la Biblia que le creyeron y obedecieron a Dios, como decía Noé en una de las preguntas, obedecieron a Dios y ellos corrieron la carrera de la fe. Ellos siguieron lo que Dios, creyeron en lo que Dios había dicho, entonces siguieron esa vida de fe, pero con una salvedad. Ellos no terminaron la carrera, ellos no llegaron a la meta, se murieron sin recibir lo que habían prometido. Entonces, esa nube de testigos en la antigüedad y aún hoy se usa esa palabra es como una metáfora en la que se refiere a multitud. Entonces yo primero, cuando era más joven, pensaba que la nube de testigos era que estaba la nube sobre nosotros y estaban todos estos hombres que los nombra capítulo 11 y que nos miraban a nosotros lo que hacíamos. No, es una metáfora en la que dice que es una muchedumbre de gente del Antiguo Testamento que le creyó a Dios y obedeció a Dios y corrió esa carrera de la fe. Son como un ejemplo para nosotros, pero sabemos también que el ejemplo máximo lo tenemos en el Señor Jesús y ya lo vamos a ver por qué. Así que bueno, quería leer estas dos traducciones porque me pareció muy sencilla la segunda. Me asombra el hecho de que diga estamos rodeados por una nube tan gigantesca de testigos de la fe. Tenemos en quién mirar también. Si no conocemos de Dios, tenemos en quién mirar, pero hasta que conocemos a Dios, sabemos que el ejemplo máximo es el Señor Jesús. Entonces, yo les decía que íbamos a considerar autor de la fe y consumador de la fe. La palabra autor en el griego es muy rica, esa palabra tiene varias acepciones y se refiere a alguien que está en prominencia, que tiene un estado por encima de todos y también se traduce como fundador, como guardián, como superior a algo. Simboliza el heroísmo, la palabra autor. En la Septuaginta, en las primeras Biblias, se denominaba autor a los príncipes, a los capitanes, a los líderes políticos. Pero en el Nuevo Testamento, la palabra autor se refiere exclusivamente al Señor Jesús. Así que los primeros textos que vamos a ver van a ser Hechos 3:15. Vamos a buscar el texto de Hechos capítulo 3 y vamos a ir viendo los nombres que tiene, que hemos visto recién. Hechos 3:15, como dijo Patricia la vez pasada, vamos a buscar varios textos, porque la palabra habla por sí sola, no hay que darles muchas explicaciones a los textos, porque miren ustedes lo que dice en Hechos 3:15. Dice, se los voy a leer en la Reina Valera, y dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Aquí está Pedro dirigiéndose a mucha gente y lo llama al Señor Jesús como el autor de la vida. Dijimos que era el autor de la fe y consumador de la fe. ¿Soy yo la que hace el ruidito? No. Entonces, ahí nombra a la palabra autor como autor de la vida. Y ahí mismo en el capítulo 5 de Hechos, miremos 5:31, tiene la otra acepción. 5:31
dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Príncipe y salvador, la otra acepción de autor. Autor de la vida, príncipe y salvador. Y leíamos hoy, volvemos a Hebreos, y de Hebreos vamos a quedarnos bastante. Hebreos capítulo 2, al inicio, y el versículo 10 dice, y ahora les voy a leer la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, dice, en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. El Señor Jesús, autor de la fe, príncipe y salvador, y autor de la salvación nuestra, de aquellos que hemos creído. Y el 12.2 que leímos recién, que decía, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En otras versiones dice, iniciador y pionero de la fe, el primero, el que originó la fe, el autor, él es el autor de la fe. Este autor de la fe es el único que terminó la carrera. Decíamos que los anteriores que figuran en el capítulo 11 de Hebreos son un ejemplo para nosotros, pero el mayor ejemplo es el Señor Jesús, porque como autor de la fe, Él empezó y terminó la carrera. Los otros no pudieron llegar a la meta, pero el Señor Jesús sí. Por eso es la razón de nuestra fe. Él es el que tenemos como ejemplo máximo para seguir esta vida cristiana en fe, sin ver, como vimos el martes anterior, que la fe era la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Somos bienaventurados porque creemos en Dios, porque no le vemos, pero creemos en lo que Él vino a hacer a este mundo, su Hijo Jesús, y que también la promesa que tiene la va a cumplir. O sea, le creemos que lo que Dios dijo lo va a cumplir. Cuando el Señor Jesús comienza algo, lo termina. Y cuando el Señor Jesús nos pide algo a nosotros, es porque Él sabe que lo podemos hacer, porque Él nos dejó la muestra, nos dejó el ejemplo para hacerlo. Así que si el Señor Jesús no hubiera venido, los héroes de la fe, hubiera sido inútil su carrera de fe, si Él no hubiera venido a este mundo por todos los pecadores. Así que, pero como Él vino y terminó la carrera, nosotros tenemos esa garantía y esa seguridad de seguir esta vida cristiana. Al ladito dice, consumador de la fe. Y consumador de la fe significa perfeccionador, que significa que es la conclusión del camino de la fe. Él la originó, Él fue el autor y Él la consumó, la ejecutó. Entonces tenemos esas dos cosas ciertísimas hechas por el Señor Jesús, que son las que nos dan la garantía de poder seguir creyendo en Él. Ustedes se dan cuenta que las personas que tienen fe son personas muy firmes, no son inestables, siempre están seguras de la convicción de la fe que tienen, porque es la convicción de lo que no se ve, esa fe. Y son personas estables, no son movidas ante cualquier circunstancia que aparece en sus vidas. Nosotros hemos visto ejemplos aquí en nuestra congregación de ellos. Y lo digo esto con mucho temor, lo de la fe, porque el Señor cada vez que hablamos de algo y después nos dice, a ver lo que vos dijiste, a ver si es así como vos lo dijiste, si lo vas a sentir así también. Y la fe en las circunstancias malas es ahí donde esa fe resplandece, donde esa fe se muestra a los otros. Él es el perfeccionador de la fe. Y Noé hablaba de la palabra consumado es. Esto también significa consumador. Es él, dice, autor y consumador de la fe.
Y la palabra que aparece es consumado es allí mismo en la cruz del Calvario. Consumado es, está todo listo, ya está todo acabado, ya se terminó todo. Tetelestai, que es la palabra que aprendimos hace mucho, ya está todo pagado, no hay más nada para hacer. Y significa eso. Entonces quisiera que me acompañen a leer Hebreos 5, 8 y 9. Hebreos capítulo 5 y el verso 8 y 9. El Señor Jesús fue perfeccionado aquí, en lo que vamos a leer, para perfeccionarnos a nosotros después. 5, 8 y 9. Tenía uno, sí. El 8 en la Reina Valera dice, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él era el Hijo de Dios, y dice, por lo que padeció aprendió la obediencia. El Señor no era que no sabía lo que era la obediencia. El Señor sabía lo que era la obediencia, tenía el conocimiento de todo eso, pero lo tenía que poner en práctica, lo tenía que sentir en su cuerpo para después decirnos a nosotros lo que era, porque por eso dice, aunque era hijo, porque esa obediencia que el Señor tuvo que aprender ahí, como dice la palabra, es la obediencia como esclavo. Siendo hijo, él tuvo que como que ponerse como en el lugar de esclavo para aprender lo que era obedecer. No era que no lo sabía, él lo sabía, pero lo tenía que mostrar en su cuerpo para que nosotros pudiéramos entenderlo. Dice, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Él fue perfeccionado para que después nos pudiera perfeccionar a nosotros y para que nos pudiera también ayudar en nuestra vida, ¿no? Acá tengo, sí, y acá lo que me llama la atención es, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Se acuerdan ustedes que en el Antiguo Testamento los sacrificios por el pecado eran una vez al año, todos los años, para poder expiar esos pecados? Pero el Señor Jesús no hizo falta, el Señor Jesús no tenía que venir todos los años a la tierra para poder morir y para poder salvarnos. Por eso dice que hizo perfecto a todos con una sola vez y un solo sacrificio para poder salvarnos, y dice autor de eterna salvación. Una vez que nos dio la salvación, no tenemos que buscar otra cosa. Esa es la sangre de Cristo la que nos da la garantía para llegar hasta el lugar donde Él nos quiere llevar, a la gloria. En Hebreos 2:10 también ahí nomás, habla de Hebreos 2:10, y ahí les voy a leer la de la Nueva Versión Internacional. Dice, en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Dios no se rindió nunca con nosotros, a pesar de lo que somos. Él encontró esta forma de llevarnos a la gloria. Dice, de llevar muchos hijos a la gloria. Entonces convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. El sufrimiento del Señor Jesús es el que nos hace a nosotros aceptos delante de Él y es el que nos lleva a la gloria, dice, autor de eterna salvación. Es un texto precioso el de Hebreos 2:10. Esa era su meta, llevar a muchos hijos a la gloria, pero tuvo que perfeccionarse mediante el sufrimiento. Y ahí en el capítulo 7 y el verso 24, dice, ¿por qué
Acá le voy a leer también les leo la Reina Valera para no descontrolarlas. Dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable. Y está conectado este versículo con vamos a leer hasta el 28. Por lo cual puede también salvar, dice, perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Se dan cuenta? Es lo que hablábamos recién. Este sumo sacerdote nos convenía, por encima de todos los otros sacerdotes del Antiguo Testamento, que entraban y hacían el sacrificio una vez al año. Y él dice, una vez y para siempre, no hay necesidad de más sacrificios. Un solo sacrificio hizo acepto a todos nosotros delante de Dios. Él cubrió todas las culpas que nosotros teníamos. ¿Cómo no estar agradecidos? ¿Cómo no estar agradecidos con el Señor por esta salvación tan grande? Noé también hablaba de Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, pero la fe no es nuestra, la fe viene de parte de Dios y es un regalo por parte de Dios, y con la gracia que Él nos ofrece nos perdona los pecados. Y la fe viene por el oír, habíamos aprendido ese martes anterior. ¿Y el oír de dónde? De la palabra de Dios. Entonces tenemos que buscar de la palabra, escuchar de la palabra, que es la palabra de Dios, para poder tener fe por esa palabra y poder después por gracia obtener la salvación. Él dice, hace hincapié en un solo sacrificio para toda la humanidad, una sola vez y para siempre. Y yo decía, ¿cómo no servirle? ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no vivir vidas que a Él le agraden? En agradecimiento a todo lo que Él hizo. Él sufrió, no tenía por qué hacerlo, porque era puro, sin mancha, sin pecado, y nosotros estábamos perdidos, y sin embargo Él ofreció su vida, su cuerpo, su sangre, para que nosotros tuviéramos participación en la gloria. Dice, la idea de Dios era llevar muchos hijos a la gloria. Cuando leía esto, me asombra el libro de Hebreos por eso, por las cualidades que destaca de parte de Dios y lo que Él tuvo que hacer. Y si lo leemos detenidamente, no tenemos otra cosa más que ponernos de rodillas y agradecer lo que Dios hizo con cada una de nosotras. Entonces tenemos que entender que Jesús es el único que terminó la carrera, entonces por eso nosotros podemos confiar y tener esta fe que tenemos. Cuando nos preguntan ¿de dónde viene tu fe? Viene de lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Él fue el autor y Él fue el consumador, quiere decir que Él originó la fe y Él la concretó, la ejecutó. Entonces no tenemos excusa, es esa la garantía que tenemos. Hay pocas epístolas que exaltan que no exaltan tanto al Señor Jesús como esta de Hebreos. Yo buscaba las palabras que hay en este libro, y se van a encontrar ustedes, después cuando quieran lo pueden hacer, palabras como mejor, más excelente, superior, nombre más excelente, mayor gloria, cosas mejores, una mejor esperanza, un mejor pacto, un mejor ministerio, mejor herencia, más excelente sacrificio, una patria mejor, mejor resurrección, alguna cosa mejor para nosotros, dice también Hebreos, la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, la sangre del Señor Jesús, superior, dice, a los profetas el Señor Jesús, superior a los ángeles, superior a Moisés, también hablábamos, superior a Josué, a Abraham, a Aarón y a todos los sacerdotes,
porque leíamos que era él el sumo sacerdote de la orden de Melquisedec, el mayor de todos, el sin mancha, sin pecado. Y acá tenía anotado el sacrificio expiatorio del Señor Jesús es total y eficaz, y no hay otro que se iguale. Es esa la garantía que tenemos. ¿Y qué es la fe que tenemos en el Señor Jesús? Dice, es la total confianza del hombre en Cristo. Nosotros vivimos en base a lo que Dios dijo. O sea, le creemos a Dios. Esta es la palabra de Dios y nosotros creemos lo que Él dijo. Los héroes de la fe también no tenían la Biblia, pero tenían a los profetas y tenían a la ley, y le creyeron a Dios y le obedecieron. Por eso están en esa galería, porque si ustedes la leen, dicen por la fe Enoc, por la fe Moisés, por la fe Abraham, por la fe, siempre por la fe ellos hicieron cosas. Y nosotros tenemos una mejor garantía que esa. Entonces tenemos que tener una vida que a Dios le agrade. Dice entonces que vivimos en base a lo que Dios dice, a lo que Dios dijo. Y también me anoté acá que la fe asegura el éxito. En donde ustedes puedan leer que hablen de la fe, hay éxito en eso, porque no está en nosotros. La fe la depositamos en Dios y Él es el que hace las cosas. Entonces hay éxito a través de la fe. Pedimos con fe, como decía también Patricia la vez pasada, no dudando nada, dice. Entonces, ¿por qué se efectiviza lo que por ahí pedimos? ¿Por nosotros? ¿Porque oramos mucho? No, porque es a quien le pedimos, ese es el que tiene el poder. Dice que la fe también es un deber. El deber de la persona es creer que Jesús es el Hijo de Dios y que vino a este mundo a morir por cada uno de nosotros. Tengo todas las citas acá, pero no se las voy a decir por el tiempo. La fe también es un arma defensiva, porque la vemos en Efesios capítulo 6 cuando dice el escudo de la fe. Y los chicos también en la escuelita me parece que lo están estudiando. Así que la fe es en base a lo que Dios dice, asegura el éxito, es un deber, porque tenemos el deber nuestro, ¿cuál es? Es creer que Jesús es el Hijo de Dios y que vino a morir en la cruz por nosotros. Ese es un deber, de entender eso. La fe es un arma defensiva, que hablábamos recién, y también la fe es indispensable para vivir, pero también porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, vivimos con fe y por fe, porque sin esa fe no agradamos a Dios. Y para orar también es indispensable, porque si no pedimos con fe, no sirve. Dice, no dudando nada. También lo aprendimos el martes anterior. Dice, la fe necesita estar unida al amor, y lo vamos a leer en 1 Juan. Leamos 1 Juan 3:3, por favor. 1 Juan 3:3. A ver. 3:23, perdón. 3:23. Dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Esto también es un mandamiento y necesita esta fe estar unida al amor. Dice, amémonos unos a otros como Él nos ha mandado. ¿Y nosotros qué debemos hacer entonces? Tratar de ser fieles alumnos en esta escuela de Cristo y poder aprender diariamente, conformarnos cada vez más a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Dios honra la fe también de aquellas personas. Dice, yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Él honra nuestra fe. Si tenemos fe, Él
no nos dice que va a cumplir lo que le pidamos porque eso es su voluntad soberana, pero Él honra a los que tienen fe, a los que depositan su confianza en Él, a los que le creen a Él, a los que le obedecen a Él. Abraham dice, obedeció, salió sin saber a dónde iba, pero él le creyó a Dios y salió. Esa es fe. Si nos piden a nosotros cosas hoy, a veces quizás tenemos que pensarla un poco, pero nos manda que le creamos ciegamente a Dios. Esa es la garantía. Tenemos la garantía del Señor Jesús. Su vida puesta en la cruz del Calvario por amor de nosotros. Si hay alguien para tener fe, o sea, la mayoría de lo que hablamos en cuanto a la fe, quizás es para los hermanos, para los creyentes, pero hay personas que nunca han escuchado. Patricia decía la otra vez que se admiraba de que había chicos que no sabían que la Biblia era la palabra de Dios. Y puede haber personas que no saben que solamente con creerle a Dios que mandó a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, es salvo. Esa fe es la que necesita para ser salva, creerle a Dios. Y a Abraham dice que le fue contada por justicia. En ese tiempo, cuando el Señor Jesús todavía no había venido, ahora ya tenemos la prueba de la muerte del Señor Jesús en la cruz. Así que si hay alguien que aún hoy no entendió que solamente con creer en su Hijo y en la muerte y en la resurrección, tiene vida eterna. Ese era el motivo por el cual Él vino a este mundo. Y todavía los creyentes estamos esperando la otra promesa que el Señor nos hizo, que Él va a volver, dice, y va a llevar a su pueblo. Quizás estemos cuando Él venga o quizás ya hayamos partido, pero le creemos. Sin saber, como hizo Abraham, sin saber a dónde iba, él le creyó. Nosotros hoy también creemos en Dios y le creemos a Dios y sabemos que Él va a volver a llevar a su iglesia. Así que, hermanas, les animo a que se den una leidita en Hebreos, todo el librito, en un rato lo pueden leer y después detenerse en los versículos y marcar las veces que resalta y exalta al Señor Jesús. Es una forma de conocer un poquito más al Señor, de saber de su poder y de lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias.